Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de ManageEngine. Mi nombre es Gabriel Juli, Marketing Analyst del equipo de la TAM, y junto con el ingeniero Daniel Muñoz, especialista en ciberseguridad, brindaremos este webinar llamado Ciberseguridad Predictiva. ¿Cómo la IA anticipa ataques antes de que ocurran? Recuerden que esta sesión va a ser grabada y luego la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de ManageEngine Latam. Bueno, comenzamos. Durante años la ciberseguridad fue principalmente reactiva. Detectar un ataque, contenerlo y aprender del incidente era el clásico a seguir. Pero hoy el crecimiento exponencial de los ciberataques, su perfeccionamiento y la velocidad con la que se propagan, hicieron visible una limitación clave. Reaccionar ya no es suficiente. Ante este panorama, y sin mecanismos predictivos, las empresas enfrentan un riesgo cada vez más alto. Los sistemas tradicionales de detección, antivirus, firewalls, filtros de correo, blacklist, se basan en reglas y patrones conocidos. Funcionan muy bien contra amenazas ya identificadas, pero fallan frente a ataques nuevos o variantes desconocidas, como por ejemplo la mano del Dios de Diego Maradona contra Inglaterra. Hacemos un guiño con el fútbol ya que estamos en época mundialista. Entonces decimos de la detección a la anticipación. La ciberseguridad predictiva da un salto más. No espera que el ataque ocurra, sino que analiza señales débiles, comportamientos anómalos y correlaciones invisibles para un analista humano. Entonces, ¿qué es la ciberseguridad predictiva? Definición, ¿no? Un enfoque que utilice inteligencia artificial y machine learning para anticipar ataques antes de que se materialicen. Como las técnicas del Memo Ochoa, el famoso arquero de México que ayer pasaron de fase, felicitaciones a los mexicanos, que bueno, que con sus técnicas cambia la forma en que los equipos se defienden. Es lo que pasa con la ciberseguridad predictiva, cambia el paradigma. ¿Y cómo la IA anticipa ataques antes de que ocurran? En lugar de preguntar, ¿esto es un ataque conocido? La IA se pregunta, ¿este comportamiento se parece a algo que podría convertirse en un ataque? Esa es la diferencia en cómo se preguntan las cosas. Entonces, como dijimos antes, hay un nuevo enfoque, un cambio de paradigma. Al igual que el VAR, esta nueva técnica cambia todo el partido que venimos jugando contra los ciberatacantes. Es un enfoque que combina grandes volúmenes de datos con algoritmos inteligentes capaces de detectar anomalías en tiempo real. Ahora bien, ya definimos lo que es ciberseguridad predictiva. Ahora vamos a ver qué es lo que tengo que hacer yo en mi empresa para incorporar este nuevo enfoque. Y acá lo citamos al gran maestro Pep Guardiola, que al igual que él, para predecir los posibles ataques, se incluye un conjunto de técnicas que mostraremos a continuación. Análisis del comportamiento del usuario, más conocido como UBI, User Behavior Analyst. Sistemas que detectan actividades inusuales
como accesos extraños, movimientos laterales, aumentos súbitos de privilegios, o un cabezazo como el de Zidane en el Mundial. Dos, detección temprana de patrones maliciosos. La IA puede encontrar similitudes entre eventos actuales y ataques pasados en cuestión de segundos, como el antes y el después de nuestro amigo Cristiano. 3. Respuesta automatizada. Sistemas capaces de bloquear temporalmente usuarios, desconectar dispositivos comprometidos e incluso contener amenazas sin intervención humana. Y sí, acá pusimos la imagen del Dibu Martínez en la última final de la última Copa del Mundo, porque la verdad que esta tajada es de un extraterrestre más o menos. Cuarto, simulaciones de ataques y vulnerabilidades. Es decir, para mejorar la efectividad, el servicio ejecuta simulaciones periódicas de ataques en entornos seguros, evaluando cómo el sistema responde y mejorando sus algoritmos en base a estos resultados. Esta práctica permite que el sistema esté en constante aprendizaje y mejora, como el gran Leo Messi, que siempre se anticipa a la jugada. 5. Integración con IoT y dispositivos inteligentes. Al igual que lo vemos acá Pochettino, el técnico de Estados Unidos, la ciberseguridad predictiva es capaz de monitorear dispositivos en tiempo real. Utilizando IA, detecta comportamientos anómalos que indican intentos de intrusión en dispositivos de difícil acceso o poco seguros. 6. Correlación de eventos en tiempo real. Utilizar alguna herramienta SIEM. Esto permitirá relacionar eventos aislados, como puede ser inicio de sesiones fallidos o cambios en el firewall, para detectar secuencias maliciosas. Identificar estos patrones maliciosos y priorizar los incidentes potenciales es tan clave como tener a Lucho y James en el Mundial. Y por último, dentro de estas mejores prácticas para llevar a cabo la ciberseguridad predictiva, hablamos de la priorización de alertas críticas. Al igual que los especialistas del VAR, la ciberseguridad predictiva utiliza la inteligencia artificial para automatizar la priorización de alertas críticas. Es decir, los sistemas utilizan modelos de aprendizaje y puntuación de riesgo automatizada para filtrar los falsos positivos y asignar recursos a las amenazas más urgentes. Fundamental. Y bueno, no podía faltar en la presentación el dios Pelé. Y hablamos de beneficios para TI, ¿no? O sea, toda esta estrategia de ciberseguridad predictiva, ¿qué beneficios nos traen al equipo de TI? Bueno, son muchos, pero básicamente puntualizamos en 3 principales. Bueno, acá ven una imagen icónica de los mundiales, sobre todo para los argentinos, cuando en el Mundial 94 a Maradona lo retiraron para realizarse el doping que luego lo eliminó del Mundial. Entonces hablamos de reducción de falsos positivos. La precisión de la IA reduce drásticamente los falsos positivos.
Un problema común en sistemas de ciberseguridad. Esto no solo disminuye la carga de las tareas del equipo de seguridad, sino que también asegura que las alertas sean más precisas y significativas. Dos, ahorro de tiempo y recursos. Al automatizar, digamos, gran parte del proceso de detección y de respuesta, las organizaciones van a poder destinar empleados a otras tareas críticas, como por ejemplo, más kinesiólogos para cuidar a Leo. O sea, esto reduce la carga operativa y permite a las empresas enfocarse en sus objetivos principales sin descuidar la ciberseguridad. 3, a ver si por ahí los demás edad conocen a este personaje. Protección activa y preventiva. Este personaje es el famoso defensor alemán Franz Beckenbauer, que su defensa era activa y preventiva, por eso lo relacionamos. Esto es crucial en sectores sensibles como la banca, el comercio, la infraestructura crítica, donde un ataque exitoso puede tener consecuencias catastróficas. Esta protección está constantemente activa, constantemente renovándose y adaptándose a los nuevos ataques, a las nuevas tendencias. Pero bueno, dicho los beneficios y dicho las mejores prácticas, digamos, ahora vamos a hablar también del lado B. Como todo en la vida, todo tiene un lado B, que son los desafíos y consideraciones. Así como la seguridad de un estadio está llena de retos complejos, la seguridad predictiva también. A continuación presentamos algunos de los más relevantes. Punto número 1. La calidad y la gobernanza de los datos. Los modelos predictivos dependen de grandes volúmenes de datos confiables, así como los de test dependen de los datos que les acercan sus asesores. Por eso pusimos la imagen de Scaloni, el técnico de Argentina. Datos incompletos, sesgados o mal contextualizados van a generar falsos positivos. Segundo desafío, la fatiga operativa. Aunque la IA mejora la detección temprana, sigue siendo un desafío equilibrar sensibilidad y precisión, especialmente en las etapas iniciales de adopción, porque un exceso de alertas potenciales puede saturar a los equipos de seguridad y disminuir esta capacidad de respuesta real. Por eso decimos que el exceso defensivo, haciéndole línea al fútbol, el exceso defensivo de Paraguay, por ejemplo, con Estados Unidos, demuestra esta fatiga operativa. Bueno, acá lo vemos que no se me enojen los brasileros, el gran actor Neymar. Y hablamos de los ataques impulsados por la IA adversa. Porque al igual que nuestro amigo Neymar, no solo nosotros utilizamos la IA, sino que los atacantes también, pero para simular comportamientos legítimos o lanzar ataques adaptativos. Digamos, muchos, por ejemplo, utilizan la IA para crear malware, para crear campañas de phishing hiperrealistas. Es decir, esto genera una carrera tecnológica constante entre defensores y criminales. Así como nosotros estamos usando la IA para defendernos, ellos utilizan la IA para atacar. Es el cuento del coyote. Saber quién va más rápido. Después,
otro desafío, falta de talento especializado. O sea, por más de que estemos con la inteligencia artificial utilizada en nuestra ciberseguridad, aún es necesario el monitoreo humano. Es necesario un DT detallista como Bielsa para interpretar estas decisiones críticas. O sea, implementar y mantener ciberseguridad predictiva requiere además perfiles híbridos. Personas que sepan de seguridad, que sepan de datos y que también sepan de IA. Y estos recursos siguen siendo escasos y costosos en el mercado laboral de hoy, y muchos, los que han intentado en su empresa encontrar estos perfiles, lo saben que no es fácil encontrar a alguien que pueda cubrir todas las áreas de ciberseguridad. Integración con infraestructuras heredadas. La gran pregunta, ¿lo nuevo se puede integrar con lo viejo? Bueno, acá pusimos la foto del Estadio Azteca que lo logró, que fue renovado para el Mundial, que ayer vimos un partidazo con el estadio iluminado, pero bueno, en ciberseguridad no es tan simple. Es decir, para integrar modelos predictivos con entornos híbridos y multinubes sigue siendo complejo. Y en algunos casos limita el alcance de la predicción. Además, por ejemplo, muchas organizaciones aún operan con el sistema de legado. Entonces, o sea, no es tan simple. Después, otro reto que tenemos, lo que le dicen la explicabilidad y confianza en la IA. O sea, las decisiones automatizadas deben ser explicables. O sea, el equipo tiene que entender por qué un sistema predice una amenaza para auditar, cumplir normativas y tomar decisiones estratégicas. O sea, por eso Ecuador, acá poníamos, a pesar de todas las críticas que tenía el entrenador y demás, pasó a la siguiente fase, porque el DT logró que el equipo entienda el porqué de las decisiones que tomaba. Entonces, como decimos, las decisiones automatizadas deben ser explicables. Privacidad y cumplimiento normativo. A ver, o sea, el análisis predictivo implica procesar un montón, grandes volúmenes de datos sensibles y cumplir regulaciones de privacidad y protección de datos sin reducir la efectividad del modelo es un equilibrio que no es fácil, es muy delicado. Por eso pusimos la imagen de un referee, porque dirigir un mundial tampoco es moco de pavo, como decía mi abuela. En fin, en resumen, ¿qué tenemos que hacer para ganar la Copa del Mundo de la ciberseguridad? Bueno, por un lado, implementar todas estas mejores prácticas que Pep Guardiola ahí nos trajo, tener en cuenta los retos y todos los desafíos que implica, digamos, informar al equipo, hacer reuniones, estar actualizados constantemente con cuáles son las tendencias nuevas de ataques y demás. Y además, bueno, un poco resumimos lo que hablamos en estos conceptos que voy a detallar a continuación. Entender que el entorno va a ser cada vez más hostil. O sea, las organizaciones que sigan reaccionando a los ataques estarán siempre un paso atrás, porque solamente reaccionan cuando el daño ya está hecho. En cambio, las que adopten modelos predictivos pueden anticiparse, adaptarse y resistir a este entorno hostil y dinámico. 3, o 2, perdón.
o sea, la segunda conclusión, la IA complementa al especialista. O sea, basta con esto de que nos viene a reemplazar y demás. O sea, no nos viene a reemplazar, pero tampoco se puede confiar ciegamente sin supervisión, porque esto puede generar puntos ciegos críticos. O sea, por eso decimos que el verdadero valor surge cuando la IA complementa al especialista, no cuando intenta reemplazarlo. Y bueno, confiar en ella y usarla estratégicamente. Es decir, como hablábamos antes, la pregunta ya no es si la IA puede predecir ataques, porque quedó claro a lo largo de la presentación que sí. La pregunta en realidad principal es si las organizaciones están preparadas para confiar en ella, en la IA, y usarla estratégicamente, o sea, complementarnos. Y bueno, por último, lo más importante de todo, que obviamente gestionar la TI utilizando la IA automatizará las tareas rutinarias, identificará más rápido los problemas y aumentará la eficiencia de sus operaciones de TI, que es lo que todos queremos. Bueno, este es un simple resumen. Tenemos también artículos en el blog de ManageEngine sobre este tema, videos, hay información también en nuestro website, pero la verdad que es un tema muy interesante y es lo que se viene y lo que ya está pasando en la ciberseguridad, porque los atacantes ya están haciéndolo. Nosotros ahora lo tenemos que hacer también porque si no te quedás atrás. En fin, este es un poco el resumen. Ahora los voy a dejar con el ingeniero Daniel Tibavisco Muñoz, que es especialista en ciberseguridad del equipo de ManageEngine Latam, para que nos muestre cómo ManageEngine puede ayudarnos a ganar el mundial de la ciberseguridad. Muchas gracias. A ver, Daniel, ya te... Muchas gracias, Gabriel, por esa presentación. Un saludo cordial a todos los asistentes que están aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Dale. Y efectivamente, como tú lo decías, Gabriel, la ciberseguridad cada día es más importante, debido a que puede que en muchas empresas pasen días, meses o años y estén como elaborando un plan para cómo van a proteger esa organización, cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, asimismo van creciendo las amenazas. Los atacantes van consiguiendo más herramientas y también ellos van a empezar a utilizar la IA para intentar buscar brechas de seguridad que tengamos en nuestra infraestructura. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros no le ponemos atención, digamos, a este tema de la ciberseguridad, puede traernos consecuencias. Puede que un atacante logre dejarnos fuera de línea durante mm, por ejemplo, unas 2 semanas, una semana fuera de línea, algunas horas, y ya eso nos trae consecuencias. No solamente perdemos dinero, sino también perdemos como reputación ante el mercado. Si, por ejemplo, nuestros clientes o nuestros futuros clientes ven que un atacante logró dejarnos fuera de línea X tiempo, pues digamos que no van a tener no van a tener una confianza. Esa confianza se va a ver alterada, ¿no? Y vamos a tardar cierto tiempo en volver a ganarnos esa confianza ante el mercado. Es por eso de que tenemos que empezar a prestarle mucha más atención a la ciberseguridad porque cada día se va volviendo más crítica. Aquí yo les propongo que nos hagamos algunas preguntas de si, por ejemplo, en nuestras organizaciones tenemos mm, una visibilidad clara. ¿A qué me refiero con visibilidad? Básicamente son cuatro conceptos. El primero es el tema de accesos. Sabemos quiénes y en qué momento están accediendo a los recursos críticos de la organización. Digamos, sabemos si un usuario entró al directorio activo o entró a un firewall o entró a una base de datos. Sabemos en qué momento lo hacen. Y no solo eso,
¿Sabemos qué tareas ejecuta en estos recursos? Porque pues sí, listo, yo vi que el usuario Nicolás entró a la base de datos a las 10 de la mañana. Sin embargo, yo necesito saber qué hizo ese usuario. Hizo, por ejemplo, algunos cambios, borró alguna información, agregó, modificó, por ejemplo, políticas del directorio activo, eliminó algunos archivos valiosos para mi organización. Tenemos que tener, bueno, tenemos que tener esa visibilidad de en qué momento entran y qué son las tareas que ejecutan. Son tareas que están en su alcance, por así decirlo. O sea, sí debería hacer esas tareas o está interviniendo o está haciendo algo que no debería. También la tercera es el tema de la información. Tenemos que tener control de un activo muy valioso para cada una de las organizaciones y es el tema de la información. Saber cuántos archivos, por ejemplo, tenemos que son críticos para el negocio. Estos archivos si son modificados, si por ejemplo son extraídos o sacados del dispositivo, compartidos por correo electrónico o si fueron copiados a una USB, nosotros necesitamos tener esa visibilidad. Por último, la cuarta pregunta sería el tema de los procesos. No solo procesos que corran en cada uno de nuestros equipos o servidores, sino también los procesos de cómo trabaja nuestra empresa. A qué hora se conectan los usuarios, qué actividades hace cada uno, a qué hora es la jornada laboral, si algunos, por ejemplo, suelen conectarse en la noche, saber quiénes entraron a los recursos, saber si todos en nuestra organización tenemos los privilegios mínimos o todos tenemos privilegios altos y confiamos en que no vayamos a hacer, que mis usuarios no vayan a hacer nada malo con esos privilegios. Estas son las preguntas que los invito a hacernos, que nos pueden dar un claro concepto y va alineado mucho a lo que tú decías, Gabriel, sobre cómo la IA va a empezar, pero para que empiece también necesitamos darle esta información, porque la IA, si no alimentamos la IA de la forma que deberíamos, la IA no podrá empezar a tener a crear ese modelo de cómo nos comportamos en nuestra organización, quiénes acceden a qué. Entonces es muy importante tener esta información para así empezar a aplicar la IA. Y aquí es donde entra la herramienta que tú mismo lo decías, Gabriel, es una herramienta tipo 100. Para hacerles como una breve explicación de qué es una herramienta tipo 100, básicamente es la que trae la información o la que conoce todo lo que está pasando con mis dispositivos críticos y no críticos incluso de mi organización. Por ejemplo, bases de datos, workstations, mis servicios que tengo en la nube, mis firewalls, switches, bases de datos, etcétera. Con esta información que empieza a recolectar, que empieza a escuchar de cada uno de nuestros dispositivos, va a empezar a correlacionar ese eventos. Correlacionar, por ejemplo, un inicio de sesión de una workstation con un cambio en algún firewall o en la base de datos, etcétera. También empezar a alertarnos bueno, alertarnos al equipo de TI sobre comportamientos o acciones que no deberían hacer, pero eso lo vamos a explorar un poco más adelante. Tener reportes. Tener reportes que va alineado a lo que les comentaba, la primera pregunta. Saber qué acciones hicieron en mis recursos críticos y en qué momento entrar. También tener ese control de mis archivos, porque el SIEM también escucha y monitorea mis archivos. Sabe qué acción hicieron mis usuarios con mis diferentes archivos que el SIEM tenga en el radar. Pero aquí entra una parte muy importante. SIEM básicamente es el concepto, ¿no? Es como si yo les digo carro y a partir de ahí ya existen diferentes marcas, ya sea por ejemplo Mercedes, Volvo, Audi, así funciona con el SIEM. SIEM es solamente el concepto y hay diferentes marcas. Sin embargo, digamos que hay 5 características que sí o sí le debemos exigir o debemos tener en cuenta y que nuestro SIEM debe cumplir con cada una de ellas. Son las 5 características básicas que ya debe tener, pero que son muy importantes cada una de ellas. La primera es la más sencilla, que todos los 100 antiguos y nuevos siempre la han tenido. Es la correlación de ventas, que ya la había explicado anteriormente, pero también entra un concepto de la inteligencia de amenazas. Básicamente, este concepto de inteligencia de amenazas es lo que permite que nuestro SIEM en todo momento vaya aprendiendo, que nuestro SIEM siempre esté preparado.
¿Por qué? Porque este concepto va alineado a centros de investigación que cada una de las marcas tiene. Por ejemplo, Manage Engine tiene su centro de investigación en India. ¿De qué se encarga este equipo? Empiezan a investigar y a estar atentos sobre todos los ataques o malwares que se van presentando en el día a día. Si, por ejemplo, en la mañana de hoy, miércoles, un ataque en Rusia, este centro de investigación va a empezar a analizar, a ver cómo actuó, a tener presente qué patrones y qué entidades, por así decirlo, estuvieron involucradas en este ataque. Pero ¿qué hace con esta información? Básicamente empieza a alimentar al 100 para que sea más preciso cada día y siempre esté como a la vanguardia de los nuevos ataques que se vean y que encontremos en el día a día. Porque si, por ejemplo, yo tengo un SIEM o tengo una herramienta que usemos para detectar diferentes malwares, que sí, cuando la compramos tiene, por ejemplo, nos dicen que tiene la capacidad de detectar 2000 malwares. Pero si, por ejemplo, en una semana sale uno nuevo, porque los atacantes siempre están creando y buscando vulnerabilidades. Si sale uno nuevo, si nuestro SIEM no está alimentado y preparado para detectarlo, lo va a dejar pasar y para él va a ser un comportamiento normal. ¿Listo? Luego de eso es el GBA, que tú ya lo habías explicado, Gabriel. Efectivamente es el análisis de comportamiento de usuarios y entidades. Es muy importante que nuestro SIEM también empiece a crear patrones, no solo de lo de lo que nos rodea, ¿no? De esos ataques nuevos, esos malware nuevos, de eso que vayan inventando, por así decirlo, los diferentes atacantes, sino también que empiece a analizar cómo nos comportamos aquí internamente en nuestra organización. Como a qué horas, por ejemplo, me suelo conectar yo en mi workstation, que empiece a analizar qué acciones hago yo, qué archivos modifico, qué alcance tengo yo y cuál es mi papel en la empresa. Si, por ejemplo, no suelo ingresar a un servidor y de un día para otro yo ingreso, en nuestro SIEM esta herramienta debe ser capaz de detectar y saber y avisarnos. Este usuario que nunca ha entrado está ingresando y está haciendo estas acciones. Es por eso que necesitamos el 100, sin embargo, también necesitamos esas características, necesitamos estar alineados y empezar a implementar la inteligencia artificial y el machine learning para que así utilizarlo a nuestro favor. El cuarto es las acciones tipo SOAR. Básicamente estas acciones son acciones que nosotros dejamos automatizadas y programadas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nuestro SIEM, digamos que hasta aquí tiene visibilidad, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, no, un usuario se conectó a las 2 de la mañana y está, por ejemplo, eliminando archivos. Pero digamos que nuestro equipo de TI puede que a esa hora no esté trabajando, ¿verdad? Que todos, seguramente nadie esté pendiente porque es en la madrugada. Sin embargo, el que siempre está trabajando, el que tiene el turno de 24 horas, es nuestra herramienta, la cual nosotros le decimos que tome acciones sin importar la hora, que empiece a tomar acciones automáticas. Nosotros le decimos a nuestro SIEM, listo, si tú ves que alguien está eliminando información crítica, sea la hora que sea, pues puedes cerrarle la sesión. Puedes deshabilitarle el usuario, quitarle accesos, quitarle privilegios, inclusive bloquear a ese usuario. ¿Listo? Para que al día siguiente, cuando ya otra vez el equipo de TI esté en línea, pueda decir, bueno, tenemos aquí que una alerta de que este usuario fue deshabilitado por esta razón. Ahí ya nosotros podemos investigar más a fondo. Pero entonces aquí es un punto clave. La inteligencia artificial no va actuando sola, sino que ahí es donde nos complementa a nosotros. Nos vamos complementando con ayuda de la IA. ¿Por qué? Porque la IA nos va dando también esa visibilidad y nosotros vamos a como disminuir esos puntos ciegos que tiene la IA y vamos a indagar más a fondo. Por último, también es el concepto de IA generativa. Esta IA generativa, sé que todos la hemos escuchado. ¿Por qué? Porque básicamente es el ChatGPT, Gemini. Sé que todos hemos interactuado alguna vez con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo lo vemos en una herramienta tipo SIEM? En ciberseguridad, ¿cómo la aplicamos? Básicamente la aplicamos para tener como esa, esa traducción. ¿Traducción a qué me refiero? Seguramente nuestros SIEM o nuestros dispositivos nos alerten, ¿sí? Pero nos alerta a lo mejor en un idioma, por así decirlo, que no es muy claro para nosotros. Puede llegar un log
que nosotros no sepamos lo que significa. Seguramente alguien con mucha experiencia que ha trabajado con CIEM y en ciberseguridad toda su vida, sí puede identificar a qué hace referencia ese log. Pero, por ejemplo, si el día de mañana esa persona se incapacita un día, digamos que pasa, por ejemplo, un junior a hacerse cargo del CIEM. Y en el momento que ve toda esa cantidad de logs, seguramente no vaya a entender a qué hace referencia. Es ahí donde se tiene que apoyar de la IA generativa. El CIEM debe tener la opción para que tengas ahí a donde le traduzca de un idioma técnico a un idioma como más humano, por así decirlo, donde nos dé esa información enriquecida de una forma de que esta alerta se disparó por esta razón y no solamente veamos un log largo sin que sepamos a qué hace referencia a eso. Pero listo. Teniendo claro esto, vamos a ver cómo en Log360, que es el CIEM de Managed Engine, se ve identificadas estas funcionalidades. ¿Cómo funciona un CIEM? En nuestro CIEM la idea, como les decía, es que nosotros empezamos a agregar diferentes dispositivos que van a empezar a enviar esa información enriquecida. Todas estas marcas que vemos aquí en pantalla se pueden integrar. Por ejemplo, tenemos dispositivos Windows, Active Directory, recursos en la nube como de Amazon o M365, diferentes motores de bases de datos o diferentes dispositivos de red, como puede ser, por ejemplo, Cisco, Fortinet, Palo Alto, etcétera. Una vez que nosotros ya tenemos integrados estos dispositivos, va a empezar nuestro CIEM a generar diferentes reportes que nosotros podemos consumir, donde podremos tener el concepto de visibilidad. Podemos consumir, por ejemplo, quiénes están accediendo o haciendo modificaciones en archivos, en nuestras bases de datos, en servidores y demás. Pero no solo eso, sino que también nos permite, sé que hay organizaciones que se tienen que alinear a ciertas normativas, ¿verdad? Pues la herramienta con toda la información que tiene, que recolecta, va a empezar a ayudarnos a alinearnos a cumplir esas normativas, como puede ser la ISO 27001, la IPA, GDPR, entre otras. ¿Listo? Entonces, no solo como que capturamos esa información, sino que también la podemos, que nos ayude a hacer diferentes actividades, como puede ser alinearnos a un compliance. Luego de esto, está el tema de la inteligencia de amenazas, que es una de las características que les comentaba anteriormente. Nuestro CIEM tiene un reporte, básicamente, que nos muestra conexiones de IPs que han sido partes o que han sido, bueno, tienen una reputación baja porque han sido, por ejemplo, son consideradas una fuente de spam o porque han estado involucradas en algún ataque. Como les decía, hay diferentes equipos, centros de investigación que empiezan a publicar estas IPs para que todos lo tengamos en el radar. Sin embargo, nuestro CIEM está en la capacidad de empezar a ver si algunas IPs que han sido reportadas están teniendo alguna conexión o están intentando acceder, por ejemplo, por un ataque de fuerza bruta, a nuestros diferentes dispositivos. Es por eso que en este reporte nos muestra cómo, bueno, esta IP fue reportada, tiene, por ejemplo, un score de reputación del 15, el cual es muy baja, y fue reportada porque puede ser una fuente de spam. No solo nos muestra esto, sino que también nos muestra, por ejemplo, la geolocalización. Podemos ver desde dónde está esta IP, en este caso es de Rusia, y podemos como indagar más allá. Nos podemos conectar, por ejemplo, también a Virus Total. Virus Total es una fuente que también se encarga de lo mismo, de empezar a estudiar diferentes ataques, diferentes actividades sospechosas y empieza a publicarnos dominios o IPs que han sido involucradas en estas investigaciones. Continuamos con cómo vemos la IA generativa. Aquí tenemos un panel de alertas, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, esto no nos dice mucho, podemos tenernos una idea, si más o menos somos un poco técnicos, pero aquí es donde nosotros nos podemos apoyar de la IA. Seguramente no entendemos esta alerta, llamamos a CIA, que es nuestra inteligencia artificial, y nos hace un resumen de qué es lo que está sucediendo en un lenguaje que es más comprensible para cada uno de nosotros. Nos dice qué entidades están involucradas, qué eventos están involucrados y una información enriquecida, que es mucho más fácil de entender. Es una operación crítica, qué entidad, por ejemplo, dispositivo está involucrado y qué recomendaciones nos da para que esta alerta ya no se vuelva a repetir y no la tengamos aquí en nuestro CIEM. Entonces pasamos de esa información mucho más técnica porque está alineada, por ejemplo, a marcos como puede ser en NitraTac y a, digamos, como
en un formato que no es tan comprensible, no lo pasa en menos de 8 segundos a un lenguaje en el que es para nosotros más entendible. También otro concepto es el tema de que siempre nuestro SIEM está detectando. Aquí, por ejemplo, si yo les hago la pregunta de el malware Snake, ¿ustedes saben cómo funciona? ¿Saben qué patrones de acciones? ¿Cómo es que inicia, cómo empieza a hacernos, por ejemplo, daño este tipo de malware? No, ¿verdad? Pero la verdad, digamos que el que nos interesa que lo sepa es nuestra herramienta. ¿Por qué? Porque él es el que lo sabe todo. Como yo les había dicho, él empieza a escuchar a todos los dispositivos. Y si ve que con toda esta información que él está recolectando, ve que hay un patrón de acciones que se asemeja a este tipo de malware, nos va a avisar y nos va a alertar sobre qué es lo que está sucediendo. Aquí digamos que hay diferentes librerías de reglas. Estas reglas ya cada una va a detectar diferentes tipos de malware o vulnerabilidades. Es tan fácil como que nosotros vamos a empezar a explorar. Tenemos una gran cantidad de reglas para diferentes dispositivos y de diferentes marcas. Entonces nosotros solamente tendríamos que empezar a investigar cuál es la regla que queremos involucrar, queremos como inyectarle a nuestro SIEM, inyectarle conocimiento. Vemos cuáles son, cómo funciona, qué es lo que va a detectar, qué prerequisitos se necesita, qué es lo que va a mitigar. Si, por ejemplo, esta regla nos parece crítica a nosotros, podemos solamente instalarla y automáticamente nuestro SIEM ya va a empezar a detectarla. La instalación, ¿cómo se hace? Tan fácil como cliquear esta casilla y darle en install. Nosotros podemos instalar todas las reglas si queremos, pero aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros instalamos todas las reglas, seguramente el consumo de su procesamiento va a ser mucho mayor. Y sabemos que el enemigo, por así decirlo, de la inteligencia artificial, sabemos que es la memoria RAM, ¿correcto? Entonces aquí es donde yo los invito también a que tengan como el concepto de cloud en el radar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, esta herramienta la adquirimos en modo cloud, aquí nosotros ya no nos preocupamos de cuánta RAM consumimos, de cómo estamos de almacenamiento, sino que de eso ya se encarga el proveedor, en este caso Manasengine. Nosotros solamente podemos instalar todas las reglas y va a trabajar perfecto. También está el tema de empezar a utilizar el concepto de UAVA, pero en la herramienta. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos crear diferentes patrones que en nuestra organización puede ser crítico. Por ejemplo, si yo les digo que soy administrador de TI y me dijeron la orden de que enviara un correo para que los usuarios no pueden tomar un backup de la base de datos si están conectados por una VPN. ¿Es suficiente con este correo? Posiblemente no, posiblemente algunos usuarios intenten hacerlo. Es por eso que nosotros podemos crear diferentes patrones que la herramienta va a tener en cuenta a la hora de que analice y empiece a detectar pues esos comportamientos. Entonces nosotros creamos ese patrón de acciones que para nosotros incumplen la política que yo envié por correo, agregamos el patrón y podemos, por ejemplo, incluir diferentes modelos de anomalía. ¿A qué me refiero con esto? Estos modelos son lo que la herramienta ha aprendido. Aquí entra el concepto también de UEBA y de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque solamente podemos hacer de que esta política le aplique a esos usuarios que nunca hagan esto. Por ejemplo, yo sé que eh, Juan es el único que puede hacer esta acción, es el único que tiene permitido hacer esta acción. Entonces, ¿qué hago yo con aplicar UEBA? Como Juan suele hacer esta acción en su patrón de acciones, la herramienta va a decir, listo, como Juan sí lo hace, no lo voy a alertar. ¿Por qué? Porque Juan es el encargado de manejar las bases de datos. Pero, por ejemplo, si un usuario que nunca lo ha hecho lo hace por primera vez, automáticamente esta regla lo va a detectar. Y aquí es donde yo les digo, ¿es suficiente con esto? ¿Es suficiente con que la herramienta detecte? La herramienta, una como una facilidad que tiene es que nos puede alertar, por ejemplo, a notificación por email o por SMS de que alguien está haciendo una actividad que no debería. Sin embargo, como yo les había dicho, está un concepto de acciones tipo SOAR. Entonces nosotros muy fácilmente y de una manera muy intuitiva podemos empezar a crear diferentes flujos de acciones que se van a disparar una vez alguien tenga un comportamiento sospechoso. Nosotros podemos, por ejemplo, en este caso, ejecutar un script en Windows, reiniciar el sistema,
Por ejemplo, tenemos en directorio activo, tenemos para deshabilitar un usuario, eliminar un usuario. Si nos integramos con otras herramientas de Manage Engine, como puede ser Team Manager Plus, que gestiona todo lo que es directorio activo, podemos tener un alcance mayor, ya que podemos, por ejemplo, remover privilegios que tiene un usuario, reiniciar una contraseña, deshabilitar un computador, etcétera. Entonces, es por eso donde la herramienta tipo SIEM debe tener estas 5 características mínimas. Y esto va alineado mucho a lo que nos comentabas, Gabriel. Entonces, muchísimas gracias a todos. Entonces, Gabriel, te doy paso para que vayamos con las Dale, preguntas. muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. A ver, Osvaldo Casagrande pregunta, para la conexión a Virus Total, ¿debo tener yo la suscripción con ellos y lo hago vía API? ¿O la licencia de Log360 ya me incluye consultas ilimitadas a Virus Total? Vale, es una muy buena pregunta. Digamos que no. Si tu licencia es Log360, no tienes pues esa conexión a Virus Total. ¿Cómo se conecta? Es por una key que te da Virus Total. Tú puedes acceder como a un trial con Virus Total, donde puedes tener una key que te va a permitir hacer 500 llamados de API. Sin embargo, es un poco limitado. Ahí sí tendríamos que adquirir esa suscripción con Virus Total que comentabas. Perfecto. Y después, bueno, Javier Bonilla pregunta, ¿en hipervisores tiene compatibilidad Listo. con Proxmox? Digamos En que hipervi- esta pregunta es muy buena. Y podrías, por ejemplo, dejárnoslos en el chat. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir ahorita que todo dispositivo Syslo que esté en la capacidad de recolectar logs primero y de reenviar por el protocolo Syslog se puede integrar al SIEM de ManageEngine. Pero aquí tendríamos que validar ese hipervisor si está en la capacidad de poder reenviar por Syslog. Entonces, podrías contactarnos al correo de TeslaTam que te vamos a dejar en el chat. Nos puedes hacer esa pregunta para validar si ese dispositivo puede enviar por Syslog los logs. Y después recién llegó una de Juan Zambrano que pregunta, ¿esta herramienta se puede integrar con Office 365 con las herramientas de como SharePoint y Exchange para detectar posibles ataques? Digamos que no podríamos, tendríamos que revisar muy bien el alcance que estás buscando, porque nosotros podremos integrarnos a lo que es M365. Sin embargo, tenemos que validar desde el lado de M365 lo mismo. Hay algunos alcances que, por ejemplo, M365 no puede reenviar por el protocolo, o bueno, que no captura los logs. Entonces tenemos que validar ese alcance y lo mismo. Te invito a que porfa nos comentes, bueno, nos contactes por el correo que te dejamos en el chat para validar bien ese alcance, ¿listo? Y bueno, y después la última dice, ¿por qué es necesario contar con una herramienta que incluya específicamente capacidades UEBA e inteligencia de amenazas? Listo, es muy importante. Debido a que, por ejemplo, si nosotros no sabemos cómo se comportan nuestros usuarios, cuando empecemos a ver que, por ejemplo, el usuario Nicolás se conectó a las 7 de la noche, nosotros no sabemos, sin una herramienta que tenga estas funcionalidades, no sabemos si eso es bueno o malo. No sabemos si Nicolás se suele conectar a esa hora o por el contrario no lo suele hacer. Y aquí entra un tema muy clave. Si yo empiezo a tomar diferentes acciones a ciegas, sin un contexto, digamos que puede ser un poco crítico, porque puedo estar cortando la operación y el trabajo de Nicolás. Sin embargo, yo con estas herramientas de UEBA, yo sé si Nicolás sí se suele conectar o no a esa hora. Entonces yo si veo que no se suele conectar a esa hora, sí podría empezar a tomar acción. Pero ya lo hago basado en diferentes acciones o diferentes patrones que ya mi herramienta está analizando. Perfecto, perfecto.
Bueno, a ver si hay alguna más. No. Bueno, vamos a... Esto creo que por ahora ya fueron bastantes esas preguntas. Vamos a pasar a contarles un poco lo que se viene en Manage Engine, en los eventos que hacemos y demás, así están al tanto antes de terminar el webinar. Bueno, por un lado tenemos el 15 de julio un webinar sobre certificados. La cuenta regresiva ya comenzó, prepárese para los certificados de 47 días. Acá tienen el código QR para inscribirse. Después, bueno, en cuanto a lo que es eventos presenciales, actualmente con nuestra gira de ITCon, que vamos por todo LATAM, actualmente estamos en República Dominicana. Ayer estuvimos en Santiago de los Caballeros y mañana vamos a estar en Santo Domingo, en la capital. Así que pueden inscribirse también mediante el código QR aquellos que están en Santo Domingo. Y el 7 de julio vamos a estar en la ciudad de Panamá, también con la ITCon, muy interesante este evento, también se pueden inscribir. Bueno, y como siempre decimos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Facebook, para ir viendo todas las novedades que vamos subiendo, artículos informativos, es interesante. Y también pueden visitar nuestra página web, Manage Engine Latam. Así que bueno, esto fue todo, amigos. Muchas gracias. Los esperamos entonces en el próximo webinar. A ver, bueno, llegó una pregunta de último momento. Bueno, después se la respondemos por mensaje, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a ti, Gabriel, y muchas gracias a todos por participar. Efectivamente, sé que hay varias preguntas en el chat. Les agradecería, porfa, si nos pueden hacer esas preguntas al correo de Teslata. Ahí contestaremos cada una de ellas, ¿listo? Muchísimas gracias a todos Sí. por asistir a este webinar. Dale, gracias, Daniel. Muchas gracias.